Bueno, les voy adelantando. Me llamo Lucía Majul, soy ingeniera biomédica y especialista clínica de campo para la válvula Accurate, ¿sí? TAVI Boston Scientific. Y hoy vengo a hablarles acerca del aporte que nos da la tomografía multislice o multicorte también llamada, el momento de pensar en una TAVI, sobre todo el momento de planificar el procedimiento y qué aspectos nos da como herramienta y nos permiten, no sé si asegurar, pero sí tener altas probabilidades de éxito en el procedimiento. Vamos a comenzar con una breve introducción al tema. Un poquito a charlar acerca de la adquisición de las imágenes, muy brevemente cómo es el protocolo, para después pasar ya a las características que nos interesan prestarle atención, qué es lo que nos aporta la tomografía multicorte, respecto a las características del anillo aórtico y la raíz aórtica, la vasculatura aortoiliofemoral y finalmente cerrar con algunas conclusiones importantes. Bueno, para empezar a introducirnos en el tema, es importante tener en cuenta que hasta el momento la evaluación inicial, la repercusión hemodinámica y el grado de severidad de las estenosis aórticas se evalúan hoy en día con ecografía 2D y se siguen haciendo. La ecografía 2D también se utilizó en un principio para valorar al paciente y planificar el procedimiento para la TAVI, pero hoy en día toda la evaluación que se requiere respecto a lo que es la estructura cardiovascular, y estamos hablando, por ejemplo, de la morfología de la válvula, el anillo aórtico, el grado de calcificación, cómo están los accesos, la altura de las coronarias, nos hace que toda esta serie de requerimientos más complejos necesiten de una técnica de diagnóstico por imágenes más específica, y es ahí donde la tomografía computada multidetector o multislice toma una gran importancia. La tomografía utiliza como principio como herramienta, digamos, para la formación de la imagen los rayos X, y la característica que tiene la tomografía multidetector y específicamente la cardíaca es que tiene la posibilidad de obtener imágenes de un determinado volumen con un solo giro del gantry acompañado de la camilla, y como estamos evaluando el corazón, que es un órgano que tiene constante movimiento, necesitamos capturar imágenes sin artefacto de movimiento de alguna forma para que cuando vayamos a tomar mediciones estemos seguros de que esas mediciones son las reales y no están influenciadas por los artefactos de movimiento. Tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer TAVI, el médico no logra tener una visualización directa del anillo aórtico y demás características, entonces es importante contar con alguna herramienta de imagen que le permita asegurarse de esta cuestión. También por el hecho de que los tamaños valvulares vienen estandarizados, y también tenemos requerimientos respecto a los accesos, como lo vimos con el doctor Greenfeld en la presentación anterior, entonces eso tiene que estar evaluado necesariamente previo al procedimiento. En la tomografía cardíaca tenemos, por supuesto, inyección de contraste, porque tenemos que ver la vasculatura radioopaca, y tenemos también la sincronización con el electrocardiograma del paciente, de tal manera que las imágenes se capturen en un determinado momento del ciclo cardíaco. Idealmente lo hacemos en sístole, porque por lo general el anillo aórtico tiene una medida mayor durante la sístole, pero también puede ser que se tomen las imágenes en diástole y en sístole y después se haga una evaluación más completa del caso. Obtenemos cortes transversales, pero estos cortes transversales pueden, a partir de los mismos, dar lugar a reconstrucciones multiplanares para la evaluación de cada paciente. Vamos ahora particularmente a las características que nos interesan destacar. Con respecto al anillo aórtico, los reportes de los análisis del postprocesamiento de estas imágenes tomográficas nos van a indicar cuestiones como las dimensiones, diámetro máximo, diámetro mínimo, diámetro derivado del perímetro del anillo aórtico y diámetro derivado del área. Según el tipo de válvula con el que se trabaje, utilizamos uno u otro de los últimos dos. Para el caso de las autos expandibles, nos interesa medir el diámetro derivado del perímetro del anillo aórtico, ya que se trata de válvulas que se conforman al anillo, que se adaptan al anillo, mientras que aquellas como las balón expandibles, las mecánicamente expandibles, vamos a trabajar más con el diámetro derivado del área.
También es interesante observar los diámetros máximos, diámetros mínimos, para también conocer cuál es el grado de elicisticidad del anillo, que por lo general se observa. No es muy raro ver un anillo prácticamente circular, y también tenemos que prestar atención al momento del ciclo cardíaco. Como pueden ver en los títulos, algunos anillos están analizados en diástole y otros en sístole. Entonces, al momento de calcular el tamaño de la válvula que vamos a seleccionar para implantar en el paciente, también es una medida a tener en cuenta. Otras mediciones que se hacen son a nivel del tracto de salida, y más allá de las mediciones, ver la imagen nos permite también prestar atención al grado de calcificación, para tenerlo en cuenta, por ejemplo, al momento de hacer la valvuloplastia previa al implante. Y los software de postprocesamiento nos permiten hacer simulaciones del balón que queremos utilizar, del diámetro del balón, para estar seguros de que no va a entrar en contacto con ningún nódulo calcificado importante. También podemos observar el grado de calcificación de las valvas, la morfología valvular, sea tricúspide, sea bicúspide. También es importante, como ya lo hablamos con el doctor, evaluar la distancia de las coronarias al plano valvular, según el tipo de válvulas, menos de 8 milímetros o menos de 10 milímetros desde el plano del anillo aórtico hacia el ostium de la coronaria izquierda o la coronaria derecha. Tiene que ser muy tenido en cuenta porque hay riesgo de oclusión. Para el caso de Accurate Neo de Boston es cuando tenemos el punto de corte en 8 milímetros, a diferencia de la competencia que lo tiene en 10. Esto nos pasó, no quería quedarme en lo teórico, y les quería traer un caso práctico que tuvimos hace apenas unos días de un paciente, PAMI, que fue evaluado para que se le implante una válvula Accurate Neo. Enviamos las imágenes tomográficas a un Core Lab. Nos respondieron con el reporte. En un principio, nosotros lo que se le presta atención en general es: tenemos un diámetro derivado del perímetro que sea menor a 27 milímetros, que es la válvula más grande que nosotros tenemos. Tenemos buenos accesos, en un principio decimos es viable. Pero no tenemos que quedarnos con lo meramente técnico, y es ahí cuando entra el juego el equipo multidisciplinario de trabajo. Lo evaluamos con Proctor, lo evaluamos con el médico del paciente, a ver qué opinaban del caso. Y resultó ser que sí, teníamos un diámetro derivado del perímetro de 26,2 milímetros, mediciones en sístole, que eso era bueno en un principio, buena distancia de coronarias. Evaluamos el tracto de salida y el anillo aórtico, no tenían calcificaciones importantes, pero lo que nos pasó fue que teníamos en un principio lo que son las medidas del anillo aórtico, un diámetro máximo de 28,8 milímetros y un diámetro mínimo de 22,7, viene elíptico el anillo, y cuando observábamos la calcificación era muy severa. La estrategia que estamos tomando hoy en día para intentar reducir la incidencia o al menos el grado de regurgitación aórtica o fuga paravalvular es recurrir al oversizing para mejorar el sellado de la válvula. Pero ¿qué pasó? Que teníamos 26,2 milímetros, para una 27 el porcentaje de oversizing iba a ser muy bajo. Entonces es que luego de hacer una evaluación mucho más profunda del caso y no quedarnos con dos aspectos, aprovechando todas las características y todas las ventajas que nos otorga esta técnica de diagnóstico por imágenes, es que decidimos darle de baja para que a ese paciente se le implante una válvula Medtronic, por ejemplo una Evolut, una 34, entonces poder llegar a tener un resultado mucho más positivo. Para así también saber reconocer que hay distintos tipos de válvula y por algo es, ¿sí? Cada paciente tiene que ser evaluado de manera individual y elegir la que sea más óptima para el caso. Otro dato importante que nos otorga la tomografía multidetector es información acerca de la posible vista de implante. Esto es muy importante al momento de hacer una TAVI, porque nosotros necesitamos una vista, por lo menos para Accurate Neo, en la cual la válvula se encuentre axial al plano valvular aórtico. Es decir, tenemos que ver las tres cúspides alineadas, y esa vista de implante, o vista coplanar también la llamamos, en un principio se lograba haciendo 2 o 3 aortogramas en el procedimiento, pero esto incrementa la utilización de contraste y a veces estamos al frente de pacientes que tienen una función renal algo alterada. Entonces, a partir de la tomografía, tenemos una vista de implante que puede ser exactamente la misma o variar
algunos grados porque el paciente en la camilla, cuando se hace la tomografía y cuando está posicionado en la sala de hemodinamia puede variar apenas su posición, pero nos da un punto de inicio y a partir de una inyección de contraste en esta posición recomendada para el caso es que empezamos a jugar con la orientación del arco en C hasta obtener la vista deseada. Con respecto a la valoración de la vasculatura, también ya lo estuvimos viendo un poquito en la charla anterior, por eso no les quiero aburrir con esto, pero simplemente ver que a veces tenemos casos muy straightforward, muy tranquilos, vemos que hay muy buen diámetro de la arteria femoral, que es por donde ingresamos por lo general, no tenemos mala calcificación, tenemos una tortuosidad muy tranquila, en el acceso derecho vemos que es muy buena, entonces decimos ningún problema, vamos por vía transfemoral, pero a veces tenemos casos como este, donde hay una calcificación muy severa, entonces vemos que la vía femoral no es una opción y también no solo tenemos que centrarnos en lo que decimos nosotros, el diámetro promedio para ver si nos pasa el introductor, sino también prestarle atención al grado de tortuosidad y a la calcificación. También los reportes vienen acompañados de ciertas reconstrucciones 3D, este fue otro caso que tuvimos, donde vemos que el ventrículo se encuentra rotado. Nosotros al momento de hacer una TAVI necesitamos pasar una cuerda preformada y necesitamos que la curva de esa cuerda nos quede mirando hacia arriba. Si nosotros veníamos con la cuerda, pasábamos el carro aórtico, llegamos al tracto de salida del ventrículo, pero cuando ingresamos al ventrículo, con esa orientación era imposible lograr que la cuerda nos quedara con el loop hacia arriba. Entonces, bueno, para no llegar al implante y encontrarnos con esa situación, es que ya teniéndolo antemano, puede ser tenido en cuenta y se pueden diseñar estrategias a ver cuál va a ser cuáles van a ser los pasos a seguir. Si se va a trabajar, por ejemplo, la recomendación en este caso era trabajar con una curva preformada manualmente. Pero bueno, ya que tenemos todas estas alternativas, llegamos a un caso donde conocemos todo lo que con lo que nos podemos encontrar y no hay mayores sorpresas que sortear. También tenemos otras imágenes, por ejemplo, en lo que es la unión sinotubular, en donde siempre que tenemos calcificaciones más bien circunferenciales, intentamos evitarlas. Acá tenemos un análisis de cómo están la calcificación a nivel de los accesos y a nivel de la aorta abdominal. Y a partir de todo esto que estuvimos viendo, me gustaría quedarme con la siguiente conclusión. La tomografía multidetector es una herramienta diagnóstica muy importante para la evaluación de los pacientes tratados con TAVI y para poder hacer una valoración previa al procedimiento y poder planear cada paso. Nos permite obtener una gran cantidad de información, como estuvimos viendo en un reporte de unas 8 o 10 páginas. Tenemos realmente información muy valiosa y toda esta información, si es aprovechada y si es conversada y tratada de manera multidisciplinaria, permiten tomar buenas decisiones al equipo médico y eso le transmite, por un lado, mucha seguridad al paciente y por otro lado, como hablábamos al principio, tenemos que potencialmente vamos a lograr un mejor resultado en la implantación de la prótesis. Eso es todo. Muchas gracias.